Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Aquí está, esta es la imagen del día. Las calles de Ismina, que fuera la capital económica de Chocó, que solían estar repletas de comerciantes, hoy están tan vacías como lo estuvieron durante la semana en la que el ELN pudo frenar toda su actividad económica. Un brote de paludismo que comienza a verse allí no ha podido ser atendido por cuenta de las amenazas de ese grupo y de sus adversarios, y los campesinos no han podido regresar a sus parcelas porque en unos hay grupos terroristas acampando y el camino a otras ha sido minado por ellos. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, el expríncipe Harry y su esposa mestiza dejaron en Colombia un mensaje contra el racismo, como el que dejaron en Inglaterra al renunciar a la realeza. La ley de financiamiento espera recuperar los impuestos al carbón y el petróleo que la Corte Constitucional tumbó. ASEMI perdió su razón de ser como gremio cuando la mayoría de sus EPS afiliadas quedó en manos del gobierno. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, comenzamos. Aunque el grupo ELN dice haber cesado su paro armado en Chocó, unos 200.000 pobladores del río San Juan aún no pueden regresar a sus parcelas porque en algunas de ellas hay hombres armados y en camino a otras fue minado. El fin del paro armado del ELN no significó el fin del confinamiento de al menos 200.000 personas en los municipios del río San Juan en Chocó, con consecuencias graves para sus precarias economías y su salud. Las comunidades están todavía en una situación muy crítica porque no pueden acceder a las parcelas, no pueden desarrollar su comunicación fluvial ni terrestre para abastecerse, y hay además un tema que se suma a la gravedad de la situación, que tiene que ver con un brote de paludismo que pudimos identificar en nuestras visitas. Novita, Ismina. Alcaldes de los municipios afectados corroboran esta situación que están viviendo sus comunidades, aún se encuentran confinadas. Los problemas no terminan aquí. Hoy hay temor de la comunidad, lo que sienten que hay minas antipersonas sembradas en los territorios. Siguen teniendo temor precisamente porque temen, ¿sí?, de que en los próximos días se vuelva a presentar un nuevo anuncio o que haya algún tipo de enfrentamiento entre los diferentes actores armados que transitan en el territorio. Las autoridades departamentales junto al gobierno nacional intentan superar el bloqueo con atención humanitaria. Más de 5.000 familias que deben ser atendidas en el confinamiento y el desplazamiento que ha generado la emergencia y que procederemos a atender. Ya la administración departamental ha comenzado con quienes están desplazados en Ismina. A través de la Unidad para las Víctimas se ha dado prioridad al municipio de Suipí, que está en un 100% afectado. El confinamiento de comunidades que se encuentran aún en extrema vulnerabilidad, además de la situación de enfrentamientos en la zona. Los pobladores de estos municipios continuarán poco a poco recuperando su diario vivir, pero con el miedo de que el ELN imparta sus decisiones de restricción de movilidad para luego agradecerles por haberles hecho caso. Los partidos y movimientos del Pacto Histórico harán sus asambleas para unirse o no en un solo partido. Y por el momento sus delegados harán parte de los 193 miembros de la mesa directiva de la Colombia Humana. Pero en la discusión surgieron denuncias de discriminación al interior del nuevo partido. Pasadas las 11 de la noche de ayer, el partido del gobierno Petro terminó la Asamblea Nacional de la Colombia Humana para conformar la nueva mesa directiva con una representación política en todas las regiones del país y de todos los movimientos de la coalición. Ahora, si me dejan leer la solicitud. La senadora Gloria Flores, quien junto a otros congresistas se le vio realizando correrías para lograr los acuerdos requeridos para llegar a la presidencia del partido, agradeció a los asistentes. Lo asumo con toda la dignidad y compromiso. Muchas gracias por la confianza, por el amor. Horas antes de la elección se vieron discusiones, gritos y arengas de quienes no estaban de acuerdo con que los congresistas elegidos por la coalición hicieran parte de la mesa directiva. Unidad, unidad, unidad. Otros congresistas que asistieron al evento se apartaban de las algarabías para buscar sus acuerdos. Y el Senado también, porque somos tres. La molestia, que por un momento fue generalizada, incluyó reclamos por discriminación de representantes de las comunidades afro. Hoy, como hace 200 años,
que no fueron incluidas en la estructura política. Nosotros no hacemos parte de la conformación de la mesa directiva porque la estructura de la mesa directiva debe ser mucho más amplia y debe obedecer a las necesidades del territorio. El representante Jorge Bastidas reconoció la molestia de los miembros del partido que habían llegado de distintas regiones del país a participar en la asamblea. En un principio hubo enormes dificultades, pero este escenario también ha sido un escenario de mucho diálogo, de mucho encuentro, de mucho entender. Para aprobar la nueva mesa directiva se fueron conformando grupos que reclamaron su voz y voto, natural en este tipo de encuentros. No. Finalmente se aprobó la conformación de 193 miembros de la mesa directiva de la Colombia Humana, en donde también harán parte los congresistas y representantes de todas las regiones de Colombia. Bueno, tranquilos, listo, ya. Se espera que en noviembre los demás partidos que hacen parte del pacto histórico definan si se adhieren a la Colombia Humana para conformar una sola fuerza política que respalde la continuidad del gobierno de Gustavo Petro. El expríncipe Harry y su esposa visitaron a Colombia con la sutil intención de apoyar a la vicepresidenta Francia Márquez en su lucha contra el racismo y la discriminación en Colombia. Conscientes de que hasta en la Casa Real a la que ellos pertenecieron, la discriminación racial y de género hace daño. Me gustaría empezar en español. Porque estamos en su país, mi marido y yo, y puedo sentir este abrazo de Colombia. Los duques que renunciaron a la Casa Real inglesa comenzaron su gira por Colombia en español. Harry y Meghan Markle visitaron por 4 días el país y en cada lugar visitado dejaron su mensaje solidario contra la discriminación étnica y de género. Mujeres ayudando mujeres. Muy bien, muchas gracias. A partir de hoy recibiremos al príncipe Harry y Meghan, duque y duquesa de Sussex. Esta es su primera visita a América Latina. El martes fueron recibidos por la vicepresidenta Francia Márquez, quien además guió a la expareja real en su recorrido. Su visita tiene como propósito tender puentes y abrir puertas que nos permitan sumar esfuerzos para visibilizar y atender un problema que hoy preocupa a toda la humanidad. El ciberacoso y las violencias en entornos digitales y la discriminación. Harry y Meghan, que se apartaron de la familia real cuando Isabel II preguntó si era posible que su nieto saliera negro, respaldaron la reivindicación étnica en Colombia. Me siento muy contenta de tenerles aquí en el Centro Nacional de las Artes de Elías Zapata. La música también los acompañó en Cartagena, donde tuvieron la clase de percusión y una conferencia sobre la herencia afrodescendiente. En Cali, la jornada del domingo estuvo marcada por el ritmo de la salsa. La pareja no solo bailó junto a reconocidos bailarines, sino que también se unió a un diálogo crucial con líderes sociales y mujeres afrocolombianas. Buenas noches, Cali. Buenas noches, Colombia. Su visita no solo celebró la diversidad cultural, sino que también envió un mensaje claro de compromiso social enmarcado en la próxima Conferencia Ministerial Mundial para la Eliminación de la Violencia contra la Niñez. Gracias, vicepresidenta, mi amiga. Muchas gracias. El gobierno intenta recuperar los impuestos que tumbó la Corte Constitucional al petróleo y al carbón con ajustes a los impuestos sobre la renta a estos sectores y con el retorno a la renta presuntiva que se eliminó en una anterior reforma tributaria. La ley de financiamiento anunciada por el gobierno buscará recaudar parte de los recursos a través del aumento al impuesto de renta aplicado al petróleo y al carbón y con ajustes al impuesto al patrimonio que en la reforma tributaria pasada quedó permanente a partir de los 3.338 millones, actualmente en estudio por parte de la Corte Constitucional. Primera alternativa. Esta iniciativa busca asegurar los recursos necesarios para cubrir el presupuesto nacional. La expectativa es que como nos fue impedida la deducibilidad de las regalías por parte de la Corte Constitucional, pero siguen existiendo rentas excedentarias en petróleo y carbón, es mirar si podemos incrementar la tasa marginal del impuesto de renta de petróleo y carbón. Igualmente se buscará revivir la renta presuntiva, que establece una base mínima sobre la cual se deben pagar impuestos independientemente de las ganancias reales obtenidas en un año. ¿Dónde está, qué manera se está desarrollando el impuesto al patrimonio
y recuperar la renta presuntiva que un ex vicepresidente buscó eliminar a toda costa para que no se pudieran identificar dónde están los activos improductivos de Colombia. Aunque la iniciativa también contempla estímulos tributarios para la reactivación económica, se espera que aproximadamente 6 billones de los 12 billones que se proyectan recaudar provengan del ajuste a la regla fiscal. En la ley de financiamiento vamos a traer en la regla fiscal la aplicación de la misma del año 26 al 25. Eso nos puede dar 6 billones adicionales. Pues ahí está la mitad de la ley de financiamiento. Según los analistas económicos, imponer más impuestos al sector petrolero no solo genera inestabilidad jurídica, sino que seguirá desalentando la inversión en este sector. Cuando ya existe una estabilidad jurídica, pues uno tiene mayor confianza de inversión. Normalmente eso lo hemos perdido en los últimos 2 años y actualmente se está improvisando una nueva visión para gravar minería y petróleo, para darle una estocada final a este sector que infortunadamente ha tenido bastante complejidad no solamente de exploración y operación, sino de viabilidad y sostenibilidad financiera en largo plazo. Se estima que la ley de financiamiento se presentará con mensaje de urgencia antes del próximo 12 de septiembre. El presidente del Senado se queja de la falta de presupuesto y se queja porque la obsolescencia de los equipos que tiene podría generar lo que él llama un apagón legislativo en el Senado. Miguel Ángel. María Fernanda, compartimos sus inquietudes con el ministro de Hacienda, quien nos dijo que de los giros dependen de la disponibilidad presupuestal, que el semestre pasado se le giró todo lo que pidieron y que de su solicitud solo quedan pendientes los giros para el funcionamiento del canal del Senado. Estamos en la edad de piedra en el Senado de la República. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, en entrevista con Noticias 1, puso en evidencia la situación financiera que le tocó enfrentar desde su llegada al cargo. Según él, la Cámara Alta podría tener crisis la próxima semana por cuenta de los incumplimientos del Ministerio de Hacienda. Los del segundo semestre no han llegado. Yo entiendo las dificultades de caja que tiene hoy el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda. Las entendemos. Pero tenemos dificultades para el correcto funcionamiento, repito, de uno de los 3 poderes públicos, el poder legislativo, y podríamos estar abocados pues a una parálisis. Y advirtió que es una situación que no da espera. Todas las plenarias los senadores se quejan de que no le funciona el computador, que el ingeniero, que en fin, de la obsolescencia, que cualquier día tendremos apagón en el Senado de la República. Aunque esta crisis evidenciada en el Senado no sucede en la Cámara de Representantes, Cepeda aseguró que espera que no tenga nada que ver con que en la legislatura pasada no hayan pasado la reforma del gobierno. Yo respondo por mi presidencia del 20 de julio y repito, encontré buen eco del ministerio. Una vez me trasladé allá con los voceros, pues hubo compromisos cumplidos parcialmente, esperamos que se cumplan el 100% en esta próxima semana. Según la dirección administrativa, los incumplimientos del Ministerio de Hacienda para el funcionamiento del Senado afectan al menos 500 personas que hacen parte de la operatividad del órgano legislativo. En este momento no hay contratos ninguno de OPS y por eso pues hay semiparálisis también en muchas dependencias del Senado. Hombre, la gente también que está trabajando pues hay que entender que debe tener una relación de continuidad y no pues estar 3 meses sin ingresos y ahora nos giran para un solo mes. Noticias 1 también conoció que la situación por falta de giros del Ministerio de Hacienda no solo ha ocurrido en el Senado, sino en otras entidades del Estado, entre ellas la Defensoría del Pueblo y la Auditoría General. Consultado el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por estas situaciones, advirtió que los recursos están ajustados a la disponibilidad, que se entregan según la ejecución de las entidades. Lo que pidió en el primer semestre en el Senado se les entregó, excepto por lo correspondiente al canal del Senado. Religiosos de Venezuela, Panamá y Colombia se dieron cita en el Darién colombiano para conocer la angustia de los migrantes que intentan pasar por allí en su caminata hacia Estados Unidos y regresaron a sus sedes con los relatos de horror en primera persona que conocieron. La migración de personas por el tapón del Darién para llegar a los Estados Unidos sigue vigente a pesar de los cierres que se han hecho en algunos tramos de este corredor. Si tú no llevas la plata completa, vamos a suponer tú pagas los brazaletes completos, pasa con un guía, pero hay por los indios, que cuenta más sobre todo de los indios, que si tú no llevas 10 o 20 dólares, te joden.
Representantes de la Iglesia Católica en Colombia, Venezuela y Panamá se dieron cita en Necoclí, en donde dialogaron con personas migrantes, muchas de ellas venezolanas, que esperan llegar a través de la zona selvática del Tapón del Darién a los Estados Unidos. Los países en sus tomas de decisiones tal vez no tienen en cuenta que indistintamente de lo que definan, las personas van a seguir moviéndose, y cada vez que cierran una vía, colocan un muro, genera otras rutas que muy seguramente trae inseguridad y trae todo lo que tiene que ver con el tráfico de personas. En Panamá, por la frontera del Darién, este año han pasado 212.000 migrantes de varias nacionalidades. La realidad es diferente, llegan bastante afectados por el paso por la selva, enfermos, heridos, llegan pues solo con lo que tienen puesto y nada más, ¿verdad? Según cifras de Caritas Colombiana, el 80% de esta población inicia su viaje debido a la falta de empleo, bajos recursos, seguridad alimentaria y la vulneración masiva de derechos humanos. Nos preocupan particularmente las agresiones que están sufriendo los niños y niñas, muy particularmente los niños y niñas no acompañados, la violencia basada en género, el control que están ejerciendo sobre la zona grupos irregulares armados, la ausencia de los estados que están vinculados con este problema. Algunos migrantes han pensado en devolverse a su país sin importar si han fracasado o no en su sueño de llegar a los Estados Unidos. Mi motivo es mis hijos, más que todo, y mi familia que me está esperando con ansia. Wow, mi familia cuando yo le dije me devuelvo, ay, eso gritaban, dale, aquí te esperamos. Para mí como que va a ser un reencuentro porque son 6 años fuera de mi país. Mi mamá, mi familia, wow, el calor familiar, el calor humano, el calor, ahí está, concentrado y ahí me espera. La Red Clamor, adscrita al Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, dio a conocer que más del 57% de la población migrante se encuentra bajo la influencia de algún grupo armado, convirtiéndose en sus víctimas que al tiempo le han sido violentados los estándares del derecho internacional humanitario. ASEMI, el gremio que agrupaba a la CPS para interactuar con el gobierno, está perdiendo su razón de ser, porque la mayoría de sus afiliados intervenidos por manejos presupuestales ya están controladas por el mismo gobierno. La función de ASEMI, el gremio que agrupa a la CPS, es velar por los intereses de estas, pero cerca de la mitad de sus agremiadas están intervenidas, por lo que su razón de ser como gremio sigue cuestionada. No hay quien responda. A puertas de que se presente de nuevo la reforma a la salud ante el Congreso, hay preocupación en diversos sectores que temen que los intereses particulares puedan influir en el debate. Y frente al trámite del proyecto de la reforma a la salud y a un gremio que representa los intereses de las CPS, pues ahí va a haber un conflicto inmenso. Lo que uno esperaría sería es que estas CPS se hagan a un lado y que ASEMI quede representando definitivamente a los que quieran mantener la causa del sector privado. Noticias 1 conoció que algunas de las CPS que actualmente están bajo la administración del gobierno estarían contemplando la posibilidad de retirarse del gremio, lo que podría tener un impacto significativo en su dinámica. Es preocupante. Por ahora, la nueva EPS ya ha informado a su junta directiva sobre la intención de retirarse de ASEMI, notificación que se espera sea oficializada en los próximos días. Esto podría marcar un cambio en la relación entre el gremio y las EPS intervenidas. En la última reunión de junta directiva manifestó que está considerando retirarse de ASEMI, ya que consideraba que la actividad gremial podía reñir con el papel de agente interventor especial para administrar la nueva EPS. Según el agente interventor de la nueva EPS, su misión principal es velar por los intereses de la entidad, asegurando su buen funcionamiento, razón por la cual se tiene pensado salir del gremio. Tengo unas órdenes muy precisas de defensa de la nueva EPS y de los intereses de todos, especialmente los afiliados y los accionistas y los acreedores. Ya lo que manifestó es que está considerando eso y que después de mis consideraciones pues notificaría a la Junta la decisión final. La permanencia en el gremio, según el funcionario, representa un costo anual de aproximadamente 500 millones de pesos, un gasto significativo que la nueva EPS está evaluando en el contexto de su actual intervención. Alrededor de 40 millones de pesos. Noticias 1 consultó a ASEMI sobre la intención de algunas EPS de dejar de formar parte del gremio. Aunque el gremio prefirió no pronunciarse al respecto, aseguró que por el momento no han recibido ninguna notificación formal de alguna EPS.
las mejores comidas colombianas según los gourmet de Europa, lo que indican los indicadores. Taste Atlas, el Atlas del Sabor, clasificó los 12 mejores platos de Colombia. El primer puesto se lo dio a las arepas de Quero Arepas de Cartagena y el último al pan de bono de la pastelería Cuti de Cali. El tercer lugar se lo dio a la lechona del Boquerón en Ibagué. En el quinto puesto ubicó al arroz con huevo, sin restaurante especificado. Y en el séptimo al calentado de Abasto en Bogotá. Esto indica que los gourmets europeos aún no prueban la sopa con banano. Esto es lo que indican los indicadores. Todo está dado para que el próximo jueves se proclame la candidatura presidencial de Kamala Harris, quien, si las encuestas siguen el rumbo actual, podría ser la primera presidenta de la historia de los Estados Unidos. La Convención Nacional Demócrata hará oficial la candidatura de Kamala Harris en el camino a la presidencia de los Estados Unidos, en reemplazo de Joe Biden, a quien el republicano Donald Trump enfrentó durante 8 meses de campaña. La vicepresidenta Kamala Harris fue la única candidata convocada a la Convención de Chicago, pues desde que fue sugerida por Biden en su renuncia, ha cambiado las estadísticas de las elecciones y ha vinculado a su militancia a las minorías raciales y a los estadounidenses más pobres, a través de una plataforma de reforma económica incluyente como la propuesta de gobierno. En la Convención Nacional Demócrata, que arrancó hoy y sesionará durante 4 días con la elección de Harris como candidata y Tim Walz como su fórmula a la vicepresidencia. Harris, quien ya tiene experiencia como vicepresidenta, senadora y fiscal general, ya recibió el apoyo de la gran mayoría de su partido, pero afronta el reto de voltear los números en los estados indecisos que hace un mes se habían definido por el republicano, pero que desde entonces han descendido hasta darle la ventaja en encuestas en 2 de los 5 estados. Encuestas realizadas por 538 ubican a Harris como favorita con un 46.7% contra un 43.8% de Donald Trump, estando 2.9 puntos arriba de Donald Trump, quien hace un mes aventajaba con 3.2 puntos de diferencia al contendiente del Partido Demócrata Joe Biden, y que en tan solo un mes Harris ya le ha dado la vuelta a las encuestas. Se prevé que el pronunciamiento oficial de la candidatura de Kamala Harris sea formalizado el próximo jueves al final de la convención. La robótica y la inteligencia artificial juntas tienen la capacidad de sustituir las jornadas de mediciones, dibujos y cálculos de los arquitectos y hacer diseños sin ninguna intervención del papel y el lápiz. La realidad aumentada, partiendo de las imágenes captadas por un robot, le permiten al operario convertir a la máquina en su avatar, en labores sencillas dentro de una planta industrial, pero también en las complejas de un diseño. Proponemos hacer un desarrollo en el cual podamos programar trayectorias simples, básicas, de movimientos de robots, haciendo uso de la inteligencia de la visión artificial. Las cámaras del robot permiten medir longitudes, pesos y tiempos de manera que el diseñador tenga a mano toda la información necesaria y pueda producir los planos sin haber tenido en sus manos ningún papel ni lápiz. Se programan los robots industriales. Estos requieren de personal capacitado, la labor es bastante compleja. Y eso en muchas ocasiones se convierte en un impedimento para que las pequeñas empresas incorporen robots en sus líneas de producción. Por medio de softwares como Unity y Vuforia, la persona puede manipular con el dedo la posición y la orientación de los robots industriales de manera sencilla y sin necesidad de una extensa capacitación. No hay edad en la que hacer ejercicio sea más o menos saludable. Por eso lo mejor para formar hábitos deportivos en los niños y estimular a los padres es hacer ejercicio juntos. De acuerdo con UNICEF, los niños deben hacer deporte desde una edad temprana para desarrollar habilidades motoras y cognitivas. Por eso se recomienda que los menores practiquen toda clase de ejercicios, preferiblemente con sus padres. Es importante que de pronto los padres nos pongamos un poquitico en cinta a hacer práctica deportiva con los niños. Una de las partes fundamentales, de los aspectos fundamentales es empezar a llevarlos, ¿sí? Enseñarlos, mirar qué les gusta. Aparte de esa habilidad motora, les va a ayudar también a mejorar la parte cognitiva. Hacer deporte en familia beneficia la salud tanto de los chicos como de sus padres.
Además, cuando se comparte, el ejercicio se convierte en un hábito que no solo previene enfermedades como las cardiovasculares, también fortalece los lazos familiares. Incrementa o fomenta la seguridad y la confianza entre padres e hijos, que es uno de los principales factores que se inciden allí. Otro es que genera también adherencia al deporte, tanto de adultos como de jóvenes. Expertos recomiendan que los padres estimulen a sus hijos a hacer deporte desde los 4 años. Nuestra reportera digital nos cuenta hoy sobre una autopista digital en Casanare. Buenas noches, Mafe. Casanare tendrá una autopista digital de fibra óptica para fortalecer la infraestructura de comunicaciones en ese departamento. El ministro TIC, Mauricio Liscano, visitó Yopal para analizar la situación de conectividad de Casanare con una mesa de conectividad. Al finalizar el encuentro, el ministerio firmó un convenio con la gobernación para desplegar 150 kilómetros de fibra óptica y adecuando 307 zonas Wi-Fi en espacios rurales y urbanos. El convenio entre el ministro Liscano y el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, beneficiará a 50.100 habitantes de ese departamento y a 12.000 visitantes de entidades públicas en sus 19 municipios. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado a las 8 en punto aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia.